A continuación, lo que vamos a hacer es un ejercicio bastante interesante sobre autoconciencia, para conocer un poco más acerca de nuestras emociones y justamente de todo aquello que no percibimos de manera tan clara, es decir, que llevamos un poco en el subconsciente, que sin embargo está ahí interactuando, diciéndonos cosas en un segundo plano, diciéndonos cosas de manera subconsciente y que nos afecta de alguna manera en nuestras vidas en el día a día. Lo que vamos a hacer es una serie de identificaciones a través de nuestras emociones primarias o elementales. Por ejemplo, tenemos dentro de ello la alegría. Y vamos a empezar con ella porque es posiblemente la más sencilla, la que menos trabajo nos va a costar, o es lo que supongo yo. También tenemos la tristeza, también tenemos el miedo y, por último, el enojo. Todas estas emociones son elementales para nosotros y se encuentran dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro interior, ¿ok? Lo que vamos a hacer a continuación es una pequeña lista sobre situaciones que nos producen esta sensación de ansiedad, de malestar, de ira, de coraje, de resentimiento tal vez, así como situaciones dolorosas que nos hacen sentir mal o una sensación de sufrimiento, de tristeza, muy profundos. Y por otro lado también sobre aquellas situaciones que nos hacen sentir plenos, alegres, contentos, que nos producen placer de alguna forma. ¿Ok? Vamos a empezar primero con la alegría. Por ejemplo, puedes decirme en una hoja de tu cuaderno, puedes escribir cuáles son estas cosas que te producen felicidad. Por ejemplo, yo tengo algunas muy claras. Por ejemplo, puede ser estar con mi familia. Disfruto muchísimo estar con ellos, me la paso riendo, me la paso genial, estoy contento y puedo sentirme a gusto en cualquier condición que estoy con ellos. A diferencia o en situaciones muy en concreto, como cuando tenemos diferencias, la mayor parte del tiempo estoy contento y a gusto con ellos. Me siento bastante en paz o pleno o alegre estando con mi familia. De igual forma me pasa cuando como pizza o cuando tengo un plato gigante de tacos enfrente de mí. Lo que yo siento en ese momento es una satisfacción increíblemente grande. Me alegra muchísimo tener este tipo de actividades en mi vida. Al igual de esta forma, lo que disfruto muchísimo es escuchar música. Soy músico, por lo cual también componer y en su momento grabé un disco que era como una de las satisfacciones más grandes que me produjo mi vida y con las cuales estoy plenamente contento y estoy muy a gusto y me satisfacen muchísimo y llenan mi vida de una manera muy profunda. Definitivamente estas situaciones son algunas de las cuales a mí me producen alegría o felicidad. Estar con la persona que amo es otra de ellas y tener su sola presencia. La mayor parte del tiempo, obviamente, cuando tenemos discusiones, la dinámica cambia y los sentimientos son otros, pero de línea base o de síntoma o de sintonía base, lo que siento es una alegría o un placer por estar con ella y estar cerca de ella. Estas son algunas de las situaciones que a mí en lo personal me producen alegría. ¿Cuáles son para ti? Puede ser, si eres un estudiante, ir a la escuela y convivir con tus amigos. Si eres músico, tal vez sea tocar algún instrumento. Si te gusta la cocina, tal vez sea preparar algún platillo. No importa cuál actividad sea. Si en ti resuena la alegría, es más que suficiente para considerarla dentro de las cosas que te hacen sentir alegres. Además de eso, también quiero que enlistes cuáles son las cosas que te hacen sentir triste. ¿Cuáles son aquellas cosas que te producen dolor o alguna especie de sufrimiento? En mi caso muy concreto y muy particular, definitivamente perder a un ser querido me devasta. Me deja muy triste y con un dolor y un sufrimiento inmensamente grande. Hay personas que por lo que veo, tal vez por situación de vida, porque se reponen muy rápido, por situación espiritual lo perciben diferente o porque tal vez están muy desconectados de sus emociones, no les producen tristeza, lo toman de alguna manera diferente, pero para mí la pérdida de mi madre fue una situación que me hizo sentir un dolor tremendamente grande y una situación tremenda, pero tremendamente triste, ¿ok?
Esa es una de ellas. Otra de las cosas que me hacen sentir triste, por ejemplo, es cuando veo a algún cachorro en la calle como abandonado o que no tiene mucho cuidado. Un pequeño perrito en la calle es algo que me produce de verdad tristeza y se me hace un nudo en la garganta. No puedo ver algo así sin sentirme triste o sin sentir una especie de dolor acuñado a esa situación. Son algunas de las cosas que me hacen definitivamente sentir muy, muy triste. De igual forma, cuando veo pobreza en la calle o cuando veo algún indigente en la calle, siento esta tristeza y de alguna manera siento como este vacío o este hueco de que hay cosas o hay situaciones que como sociedad estamos fallando tremendamente y que de algún modo me producen este malestar. No soy ajeno a ello. Sé que no puedo hacer mucho a veces, que no puedo estar dando ayuda todo el tiempo por muchas situaciones diversas. Una porque el tiempo es poco, otra porque no tengo los recursos, otra porque a veces necesito darme la ayuda a mí mismo. Sin embargo, es algo que me produce malestar y una sensación muy grande. Por favor, si te es posible, escribe algunas situaciones que en tu caso personal y en tu experiencia de vida te hagan sentir triste, te hagan sentir dolor y te hagan sentir de alguna manera alguna especie de sufrimiento. Siguiendo con la próxima emoción, tenemos el miedo, ¿ok? Hasta hace no mucho, una de las situaciones, como ya lo mencionaba en un video anterior, que me producía un miedo terrible era escuchar una sirena de una ambulancia. Era pasar cerca de un hospital, me daba muchísima ansiedad. También tengo que reconocer que en alguna época de mi vida las alturas me daban mucho, mucho, mucho miedo. No me sentía nada seguro parándome a la orilla de un piso, aunque no fuera tan alto, sino de un primer piso, me daba mucho miedo y mucho terror. ¿Ok? Otra de las situaciones que tal vez podrían ser un poquito más cercanas es que sí me da miedo pelearme con alguna persona y no porque no me pueda defender o no porque no pueda reaccionar verbalmente ante cualquier agresión. Lo que me da miedo es lastimar a las personas. Lo que me da miedo es que con mi boca puedo herir a alguien que amo y que por una reacción o por una detonación emocional, por un detonante emocional, termine diciendo cosas que no quiero. Eso realmente es algo que me da miedo y que no me gusta. Es una sensación de temor de que si pierdo el control, puedo lastimar a alguien más. Son algunas de las situaciones que me producen miedo o ansiedad. En alguna época de mi vida también hablar en público o hablar enfrente de una cámara me producía mucho miedo, me daba vergüenza o me hacía sentir como chiquito, vulnerable de alguna forma. Y eran situaciones que trataba de evadir. Hoy por hoy es algo que ya se ha trabajado, que he procesado bastante y que ya no tengo ninguna dificultad de pararme y hablar enfrente de una cámara durante minutos sin parar. Es algo que puedo hacer de manera natural, pero definitivamente en su momento era algo que me daba miedo. Ahora, ¿cuáles son las situaciones que a ti te producen miedo? Tal vez sea que tu pareja te deje. Tal vez sea que no seas lo suficientemente buena en tu trabajo o lo suficientemente bueno en tu trabajo. ¿Cuáles son esas situaciones que te producen ansiedad o que te producen miedo? Identifícalas y escribe todas aquellas que te vengan a la mente y redáctalas de algún modo. Esta clasificación o esta situación que estamos haciendo en este momento nos servirá con un propósito más adelante, así que trata de hacerlo, trata de no evadirlo, sino más bien de hacer la labor, hacer la tarea y llevarla a cabo. Y por último, ¿cuáles son las cosas que te producen enojo? ¿Cuáles son aquellas cosas que te molestan, que te irritan, que te hacen que te hierva la sangre y que quieras pelear o defenderte? Y no de manera literal tal vez pelear a puños, sino a contestar verbalmente y a responder ante cualquier situación. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me hacen enojar muchísimo es la injusticia. Cuando alguien en particular tiene una postura de autoridad y veo que utiliza esa postura de autoridad para tomar una situación ventajosa o para atropellar a alguno de sus subordinados en una situación empresarial, por ejemplo, me irrita muchísimo y me enoja muchísimo y suelo ser bastante agresivo con las palabras para detener esa situación. ¿Ok? Y suelo tener conflictos y discusiones. Sin embargo, mi amígdala reacciona porque lo percibe como una situación de injusticia en la cual tiene que hacerse presente para defenderme a mí o a las personas que tengo cerca ante una situación que yo percibo de esa manera. Eso es algo que me enoja muchísimo. De igual forma, el maltrato animal es algo que me parece nefasto y que me produce mucho coraje y mucha ira y que no tolero ver.
Yo viendo que alguien golpea a un perro o que patea a un perro en la calle es algo que me revienta, me purga, me hace sentir muy enojado y muy irritado. Siento que me hierve la sangre verdaderamente. Es algo que no tolero, que no puedo ver. Esas son algunas de las cosas que a mí me producen enojo. Por ejemplo, ¿puedes ubicar tú cuáles son las situaciones que te producen este enojo, esta molestia, esta irritación, esta ira, esta cólera o este resentimiento? Anótalas en una lista, descríbelas, cuáles son, cuáles son esos eventos, qué es lo que sucede, cómo es que te hacen enojar, qué es lo que quisieras hacer para defenderte o para protegerte de esta situación y anótalas absolutamente todas. Recuerda que esta información es valiosa y es un ejercicio de autoconciencia para saber cómo nuestro panorama emocional se va manifestando en el exterior y para ver qué es lo que llevamos dentro como un proceso de actualización y de conocimiento interno. Cuáles son todas aquellas emociones que tienes adentro desde esta perspectiva que es muy simple. Hay muchísimas otras más, pero empecemos con lo sencillo, con estas 4 emociones básicas. Descríbelas. Date el tiempo de anotarlas, enlístalas y después las utilizaremos más adelante con un propósito terapéutico y con un propósito sanador.